Dios les bendiga, hermanos. Hoy es domingo 30 de mayo del 2021. Continuamos con nuestra unidad, los viajes de Pablo, segundo viaje misionero. Y hoy vamos a ver una nueva lección, la evangelización en Corinto y Éfeso. Nuestra verdad central, la proclamación de la verdad de Dios en el poder del Espíritu puede transformar vidas. Y nuestro texto está en Hechos capítulo 19 y vamos a ver dos versículos, el 11 y el 20. Y dice la palabra del Señor, versículo 11: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Versículo 20: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Nuestro punto 1, proclamación en Corinto. Y vamos a ver el inciso A, éxito y hostilidad. Nuestra lectura está en Hechos capítulo 18, del versículo 1 al 6. Acompáñenme, por favor. Hechos 18, del 1 al 6. Y dice la palabra del Señor: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Después de haber predicado en Atenas y que algunas personas creyeron, se unieron a la iglesia. Pablo sale de Atenas dirigiéndose a la ciudad de Corinto, que estaba estratégicamente situada en importantes rutas marítimas, que le permitían tener cierta riqueza en comparación de otras ciudades de la región. Corinto era una ciudad comercial y próspera que sobresalía en el Imperio Romano. Cuando Pablo se dirigió al suroeste, Corinto era el lugar lógico e ideal para que se anunciara el Evangelio. Vamos a entrar en nuestra lección y en el versículo 2 nos dice que llegando a Corinto, Pablo conoció a Aquila y a su esposa Priscila, judíos recién llegados de Roma, por un decreto del emperador Claudio ordenando que todos los judíos dejaran la ciudad. Y Dios siempre tiene un propósito. Ellos salieron de Roma hacia Corinto, pero Dios tenía un propósito para sus vidas a través de Pablo. Versículo 3: y como tenían el mismo oficio en fabricar y hacer tiendas de campañas, era el mismo oficio que tenía Pablo, se quedó con ellos a trabajar. Esto le ayudó a proveer para sus necesidades.
Versículo 4. Tal como lo venía haciendo Pablo por mucho tiempo, en todos los lugares, en todas las ciudades, se congregaba todos los días de reposo, los sábados, el sabbat, en la sinagoga de la localidad, donde compartía el evangelio a los judíos y también hablaba a los griegos, los gentiles. Versículo 5. Al poco tiempo, Silas y Timoteo llegaron y se unieron a Pablo en el ministerio, entregados completamente a la predicación de la palabra y testificando que Jesús era el Cristo. Versículo 6. Los judíos se oponían y blasfemaban en contra de que Jesús era el Mesías. Endurecieron su corazón. Pablo sacude sus vestidos. Acompáñenme, Marcos 6, y vamos a leer el versículo 11. ¿A qué se refiere esta parte de la Escritura? Y dice la palabra de Dios: y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma, Gomorra, que para aquella ciudad. Y es lo que nos dice el Evangelio de Marcos. Y Pablo toma esto en cuenta y por eso él hace este acto de sacudir sus ropas y expresa y dice: que su sangre sea sobre ustedes mismos. Yo estoy libre de toda responsabilidad y desde ahora me dedicaré a predicar a los gentiles. Recordemos que ese fue el llamado de Dios para Pablo: llevar el evangelio a muchas naciones, pero principalmente a los gentiles. Y gracias a Dios porque llegó también a nosotros, que no éramos pueblo de Dios, pero ahora somos pueblo de Dios. Y en la actualidad han pasado más de 2000 años y el pueblo y la nación de Israel no creen en Jesús como Cristo, no creen en Jesús como el Mesías. Ellos esperan la llegada del Mesías basados en la Torá y en las tradiciones. Reflexionemos. El participar y obedecer el mandato de la Gran Comisión es un gran reto que debemos de asumir, aprendiendo a sujetarnos al Espíritu Santo, que nos dará el ánimo y la fuerza para realizar el trabajo. Nunca debemos apoyarnos en nuestra propia sabiduría y en nuestras fuerzas. Pablo lo sabía muy bien y en 1 Corintios capítulo 2 versículo 4 nos dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. No depende de nosotros, no depende de nuestras palabras, que las personas se conviertan. Es el Espíritu Santo el que convence. Oremos. Padre, te damos gracias por que a través, Señor, de la vida de Pablo y especialmente, Señor, cuando él llega a esta ciudad de Corinto, Señor, para
presentar tu palabra primeramente a los judíos, y al encontrar este rechazo, Él sacude sus vestidos, sus ropas, en señal de que ya no era su responsabilidad y ahora estaría de lleno en la predicación a los gentiles, porque no era con su fuerza, sino era a través de tu Espíritu Santo. Permite, Señor, que nosotros también dependamos completamente de tu Espíritu Santo, que no nos afanemos, que no sea con nuestras fuerzas ni con nuestras palabras, sino que a través de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, a través de los frutos y de los dones, podamos compartir la gran comisión de que tú eres el Salvador de este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor siga bendiciéndonos, hermanos, en esta semana que inicia. Ya estamos casi terminando este segundo viaje y estaremos iniciando el tercer viaje misionero. Pero por lo pronto recuerda que Dios está contigo como poderoso gigante. Dios te bendiga.